Bueno, buenos días. Como siempre, para nosotros es un honor y un placer recibirlos aquí en nuestra casa, tanto a los que están presencialmente como a los que nos siguen de forma remota. Eh, Afortunadamente, hoy tenemos una interesante presentación para hacerles, con muchos puntos para compartir y que de alguna manera tratan de ordenar la agenda que hay por delante, que como sabrán y habrán visto, está confusa y difícil de atrapar. Y lo que más alegría me produce es que yo no voy a hablar, van a hablar Alfonso y Nicolás, así que la responsabilidad de transmitirles esto va a ser más de ellos que mía. Entonces, bueno, la idea es que va a empezar Nicolás Ichevsky, es gerente nuestro desde el año pasado, y estamos muy contentos que esté incorporado con nosotros, liderando a todo el equipo de colegas que tenemos trabajando aquí. Va a estar a cargo Nicolás de la parte internacional, y seguidamente Alfonso va a hacer una presentación sobre Uruguay y vamos a quedar abiertos a sus preguntas. Así que para no perder más tiempo, los dejo con Nicolás y bienvenidos a todos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir con Gabriel y Alfonso esta presentación. Y como bien decía Gabriel, estamos ante un escenario bastante más incierto que lo que teníamos hace unos meses atrás. La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto, si bien hoy en día parece encauzarse en un conflicto más bien moderado, o sea, no parece que la aceleración del conflicto sea un escenario probable, sí ha generado bastante volatilidad en los mercados, en particular en los productos vinculados a Rusia y Ucrania, el petróleo, en los mercados financieros, obviamente también en algunos insumos como ser los fertilizantes, que en parte también son producidos en Europa con un uso intensivo de la energía. Y eso, en definitiva, ha generado que para los mercados emergentes, o sea, los países emergentes, la situación haya divergido entre los que han salido un poco más favorecidos, porque son exportadores de petróleo o porque son exportadores de alimentos, y los que están más vinculados al conflicto en términos regionales y han sufrido deterioros en su calificación crediticia, en el riesgo país y en el valor de sus monedas. Para resumir el contexto bélico, en realidad, lo relevante a tener en cuenta es que para los países emergentes, para la región, en definitiva, el impacto se ha traducido en un fuerte aumento en los precios de los commodities. Tiene el lado positivo desde el sector exportador, lo tenemos bien claro nosotros, pero, y como va a presentar Alfonso más tarde, la contracara ha sido una aceleración en la inflación. Entonces, yendo a lo concreto, las perspectivas de crecimiento post-COVID son buenas, eran buenas. En cierta forma, el conflicto ha limitado un poco las perspectivas de crecimiento. Todavía no conocemos en detalle la cuantificación del deterioro en las perspectivas de crecimiento para 2022 y 2023. Sí tenemos, y la Fed hace un par de semanas dio a conocer su estimación de crecimiento para 2022, que lo rebajó en aproximadamente 1 punto porcentual, principalmente vinculado al conflicto bélico, pero asoman otros riesgos. Por un lado, Europa, obviamente, la región más afectada por la crisis bélica, no solo está sufriendo las consecuencias de la crisis energética, sino que también resta ver cómo se va a materializar la crisis humanitaria y de refugiados y cuál va a ser el impacto en los países más afectados por la misma. Polonia, típicamente, que ha recibido gran parte de los migrantes. Ha surgido en las últimas semanas, y conocemos muy poco, novedades en China, que es relevante, no vinculadas a la guerra, pero sí increíblemente vinculadas al COVID. China, que casi no había tenido casos desde el inicio de la pandemia en 2020, ha vuelto a esta situación de restricciones a la movilidad, y eso en cierta forma ha encendido un poco las alarmas en el resto del mundo, porque obviamente China es uno de los principales demandantes
de commodities y es una de las principales economías del mundo, y en definitiva todo hace creer que si es la variante Omicron y si en definitiva no existen agravamientos en la situación sanitaria, esto se va a resolver de forma relativamente suave, pero obviamente es algo a lo que hay que mirar. Y en Estados Unidos, que en definitiva el conflicto lo ha vivido, o las consecuencias del conflicto, más allá de las políticas, las ha vivido, al igual que acá, con aumentos en la inflación. El principal riesgo de mediano plazo es justamente que el proceso de normalización monetaria que comenzó en marzo, si se quiere, aunque las perspectivas y las expectativas lo habían anticipado un poco antes, el riesgo de que este progresivo aumento en las tasas de interés no sea suficiente para encauzar las expectativas de inflación, obviamente le agrega un poco de incertidumbre a las perspectivas de crecimiento. Entonces, ¿en dónde estamos parados en términos del ciclo? Bueno, nosotros entendemos que existen ciertas coincidencias y ciertas diferencias respecto de lo que estamos viviendo ahora en relación a lo sucedido post-Lehman Brothers, es decir, entre 2009 y el fin del boom de los commodities en 2013, 2014, en el sentido de que el escenario externo para los países emergentes es muy favorable, pero con la diferencia de que, como ven acá a la izquierda, la caída fue mucho mayor derivada de la crisis sanitaria, pero la recuperación fue mucho más rápida. Si ven el cierre entre la brecha del producto de los Estados Unidos, es decir, el crecimiento en relación a su crecimiento potencial, se cerró mucho más rápido y prácticamente que en un año. Esto es al cierre de 2021 y prácticamente que estaba ya en cero, algo que en post-2009 o post-2008 no había sido así, había sido un proceso mucho más progresivo en el tiempo, y esto en definitiva se explica por los fuertes paquetes de expansión monetaria y fiscal que tuvieron a cabo durante la mayor parte de 2020-2021. Como ven, el balance de la Fed tuvo un aumento significativamente mayor en la crisis del COVID que lo que había sido en 2008. En definitiva, estamos ante un escenario de buenos precios de los commodities, como observamos acá, y ya teníamos una imagen bastante clara de esto, incluso previo al conflicto bélico. Los precios de exportación, en particular los más vinculados a los alimentos, que son los relevantes para la mayoría de los países de nuestra región y obviamente para Uruguay, están en niveles nominales históricamente altos. La soja, la carne, el trigo y el maíz, que han sido los más afectados por la guerra, están obviamente en niveles muy altos. Quizás no son tan relevantes para Uruguay, pero son los que en definitiva están hoy en día un poco liderando el debate público en torno a la inflación. Obviamente, en esta perspectiva de buenos precios de los commodities, está apoyada en lo que hablábamos hace unos minutos de la fuerte expansión monetaria de la Fed, pero también está vinculado a la fuerte demanda que China ha mostrado en los últimos trimestres. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y que es también un poco lo que se está debatiendo hoy en día vinculado a los tipos de cambio. Durante gran parte de 2021 y 2022, las monedas frente al dólar han mostrado una divergencia importante. Las economías avanzadas, que les ha costado salir bastante más de la crisis post-pandemia, el crecimiento en Europa no ha sido lo mismo que en Estados Unidos, por ejemplo, han mostrado una performance bastante peor. Vemos hacia arriba el índice que compara el dólar con las principales monedas de los países avanzados, y eso ha sido un poco diferente a lo sucedido con las economías emergentes. Por un lado, las vinculadas a la guerra han mostrado cierta apreciación en los últimos meses, como vemos en el gráfico de la izquierda sobre el final a principios de 2022, pero no se han depreciado significativamente frente al dólar.
lo que ha sucedido, en definitiva, en estos últimos meses, y sobre todo a partir del conflicto bélico, es que los países exportadores de alimentos, Uruguay, los países exportadores de minerales, Chile, y varios de la región, obviamente Brasil también, han mostrado una valorización de sus monedas muy importante, que en definitiva tiene un vínculo muy directo con lo que veíamos hace un momento, que era que los precios de los commodities estaban en niveles muy elevados. Entonces, hasta acá, en definitiva, lo que tenemos, el escenario externo, resulta bastante favorable para Uruguay y para la región, porque como veíamos, teníamos incentivos monetarios, todavía tasas de interés en niveles bajos, y tenemos precios de los commodities muy buenos. ¿Cuál es el principal riesgo hacia adelante? Bueno, lo que está pasando y lo que venía debatiéndose en los últimos meses en torno a la inflación. La inflación en Estados Unidos, como ven, en febrero se ubicó en el 8%, y esto es el nivel más alto de los últimos 40 años. Parte de esto tiene una explicación vinculada a algunos fenómenos transitorios. Eso es una discusión más bien que tuvo lugar durante gran parte de 2021, pero obviamente la magnitud de los planes monetarios y fiscales que fueron utilizados para combatir los efectos de la pandemia tuvo su efecto en la demanda, y el debate sobre si la inflación era transitoria o no, que quizás era algo que nos enfocábamos más en noviembre, en la última charla que tuvimos, quedó atrás, y hoy en día el debate está mucho más enfocado en si este proceso progresivo de aumento en las tasas de interés y de contracción monetaria va a ser suficiente para encauzar los niveles de inflación a los valores que la Fed en este caso plantea. Como ven, la última vez que la inflación en Estados Unidos estuvo en estos niveles, la reacción de la Fed a finales de los 70 fue la de elevar la tasa de interés hasta casi el 20% en términos nominales, y ese es el principal riesgo hoy en día, teniendo en cuenta de que la tasa de interés real está en valores muy negativos. Entonces, el riesgo acá es que la necesidad de la Fed de subir las tasas de forma repentina sería bastante negativa para los mercados financieros y para los mercados emergentes, y ahí sí el escenario sería bastante más complejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para desmenuzar este riesgo? Bueno, por un lado, que las expectativas de inflación en Estados Unidos a 5 años sí se han elevado en los últimos meses, están bastante por encima del rango de 2% que quiere la Fed, pero gran parte de ese aumento se debe a factores vinculados a la inflación de corto plazo. Es decir, cuando miramos las expectativas de inflación para los próximos 5 años dentro de 5 años, es decir, si mirásemos a 10 años del año 6 al año 10, la inflación, las expectativas están todavía ancladas en los niveles que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, desea. Entonces, esto en definitiva es la principal, o una de las principales variables a tener en cuenta para monitorear la necesidad o no que pueda tener la Fed de actuar de forma más rápida. El otro hecho que matiza bastante esta necesidad de actuar, no nos olvidemos que la inflación está en 8%, o sea, el nivel más alto en los últimos 40 años, es las fortalezas construidas en los últimos 40 años por la Fed. Como mencionábamos, en el 79, cuando la Fed tuvo que sobrereaccionar y que después derivó en la crisis de las deudas de los países emergentes, los niveles de inflación en Estados Unidos venían de varios años y décadas sistemáticamente por encima de los valores razonablemente estables que quería Estados Unidos, y a partir de ahí, con esa reacción, o sea, parte de la credibilidad que tiene hoy la Fed es haber actuado en ese momento, y luego, con la sucesión de los años y de las décadas, la comunicación de la Fed se ha vuelto mucho más comprensiva de la situación,
se han incluido proyecciones, etc. Y eso en definitiva es lo que es la carta que está jugando la Fed hoy en día para no actuar, sino para amenazar con que va a actuar y en definitiva tratar de encauzar las expectativas. Y lo otro, y quizás hasta más importante, es el hecho de que a finales de los 70 la deuda, no solo del Estado, sino de las empresas y de las familias, estaba en niveles muy por debajo de lo que está hoy en día. Hoy en día la deuda del gobierno de Estados Unidos representa más de 100 puntos del PBI, o sea, es más grande que el conjunto de la economía, y en los 70 representaba el 40%. Entonces, el costo de actuar y de reaccionar de manera repentina, elevando las tasas de interés, es mucho mayor hoy en día que lo que era a finales de los 70. Entonces, en definitiva, el menú y el plan que tiene hoy en día la Fed es el de actuar de forma progresiva a lo largo de 2022, sobre todo en 2022 y en parte de 2023, elevando casi que 0,25% puntos porcentuales por reunión, con lo que terminaríamos 2023 con una tasa un poco por encima del nivel natural que establece la Fed, que es de 2%, pero sin hoy en día, en la agenda hoy en día no está la necesidad de sobre reaccionar y de llevar la tasa de interés a niveles que podrían comprometer el crecimiento, y como hablábamos, serían bastante complicados desde el punto de vista de los mercados financieros, porque las empresas, las familias y los gobiernos tienen altos grados de deuda. Entonces, el escenario planteado hoy en día es de un progresivo aumento en las tasas de interés que es consistente con un crecimiento, o es consistente con un escenario de buen crecimiento para los países de la región y para Uruguay. Es decir, en la medida en que gran parte de estas expectativas de alza de interés están internalizadas ya por los agentes, las perspectivas son de por lo menos 1 o 2 años de buenos precios de los commodities, relativa buena liquidez a nivel internacional, pero obviamente el riesgo está. Los mercados financieros hoy en día, la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos marca que en el corto plazo va a haber una suba en las tasas de interés, pero la curva está bastante plana, pudiendo indicar que a mediano y largo plazo el riesgo de que la Fed tenga que sobre reaccionar está latente, y obviamente hay una presión para, está mapeado el riesgo de que a mediano plazo exista una desaceleración y una recesión en los Estados Unidos, que obviamente materializaría estos riesgos que veníamos hablando. Entonces, en definitiva, el escenario para los países emergentes, para Uruguay, el contexto externo es bastante bueno, es comparable en cierta medida con lo sucedido en el último boom de los commodities, pero entendemos que la extensión de este escenario positivo podría ser un poco menor, porque hoy en día tenemos un problema que no teníamos en el último ciclo. Es decir, la inflación en Estados Unidos es un problema hoy, no era un problema en 2013, 2012, y eso en definitiva marca que la principal amenaza es que la Fed deba sobrereaccionar para poner la inflación donde quiere, en el rango objetivo. Acá es donde, por ejemplo, en estos últimos días hemos visto cómo el debate de la inflación en Estados Unidos hoy en día está latente, y la clave, como les comentaba, es que las expectativas se encaucen, pero también es importante que la lógica de la interacción entre empresas y trabajadores en Estados Unidos no se parezca a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es el de una indexación de los salarios, y de que, en definitiva, la inflación se meta en la cabeza de la gente, y eso luego haga mucho más difícil o vuelva mucho más costoso el hecho de encauzar las expectativas. Entonces,
Para bajar a tierra esto, le voy a dar la palabra a Alfonso para que nos dé el análisis de Uruguay. Bien, gracias Nicolás. Buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me quedo un ratito en esto para hacer algún puente con Uruguay, ¿no? Nicolás decía, hay muchas similitudes con lo que fue el ciclo 2009-2014, ¿no? Claramente estamos como en un ciclo muy expansivo a nivel global, fuerte presión de la demanda agregada, precios de commodities muy tonificados y monedas de países emergentes que se vienen apreciando. Nicolás mostraba una gráfica que es bastante elocuente, que para la discusión de estos días es bastante útil y que nos va a servir después en Uruguay, ¿no? Lo que está pasando en el dólar en Uruguay, que fue como bastante repentino y sorpresivo, en realidad no es muy distinto a lo que está pasando en todos los países exportadores de commodities, muy parecido también a lo que pasó en aquel ciclo 2009-2014. O sea, esa es la gran consecuencia probablemente es que la presión de los commodities o la presión bajista de nuestras monedas es la consecuencia natural de los precios de los commodities tonificados. La gran diferencia con el ciclo anterior, como decía Nicolás, es que probablemente este ciclo tiene como algunas amenazas o algunas diferencias con el otro ciclo que nos hacen pensar que es un ciclo más corto, porque la economía global está mucho más recalentada, porque estamos mucho más cerca del producto potencial y porque esta recuperación vino con inflación a diferencia de la anterior. Esa inflación es la que va a obligar a la Reserva Federal a subir las tasas y la que pone en riesgo eventualmente una recesión en Estados Unidos o una desaceleración del proceso. Pero en cualquier caso, estamos en un ciclo bueno, presión bajista sobre el dólar, commodities tonificados y un ciclo que puede ser más corto que el anterior. ¿tá? Sobre esa base es que estamos haciendo el diagnóstico de Uruguay y en base a ese impulso que estamos viendo a nivel global, estamos viendo también en Uruguay números de actividad económica que vienen siendo muy buenos, que vienen siendo mejor a lo que nosotros esperábamos hace un año y mejor también a lo que el gobierno esperaba hace un año. Hace pocos días conocimos el cierre de actividad económica del año 2021. ¿ah? Aquí a la derecha tenemos el dato del último trimestre. Uruguay creció 5,9% en términos interanuales y tenemos la incidencia por los distintos componentes del lado de la demanda. Todos los componentes del lado de la demanda estuvieron empujando la actividad en el cierre del año pasado, sobre todo las exportaciones, en particular las de bienes, las de servicios no tanto. Acuérdense que la temporada fue mejor que la del año pasado, pero la temporada es primer trimestre básicamente del 22. Esto es todavía el cuarto del 21. El consumo de los hogares también estaba empezando a recuperarse en la segunda mitad del año pasado, ya post-shock COVID. También una incidencia interesante de la inversión, que además está en los niveles más altos desde los tiempos pre-pandemia, ¿no? La inversión es el componente de la demanda agregada que por largo supera los niveles pre-pandemia. Hoy tenemos niveles de inversión en Uruguay que están 20% por encima de los niveles 2019, 20% por encima de los niveles pre-pandemia. El PBI alcanzó a fin de año los niveles pre-pandemia, la inversión supera en 20% los niveles pre-pandemia, que es el componente de la demanda que más ha crecido en relación a la pandemia, y tiene una explicación bastante clara que es la construcción de la planta de UPM y todas las obras accesorias. ¿tá? Además del cierre del trimestre, tenemos el dato del cierre anual que nos marcó un crecimiento del 4,4% en 2021, que es un número bastante mejor del 3% que proyectábamos nosotros hace un año para el 2021 y también casi un punto superior a lo que proyectaba el gobierno para el 2021 hace un año. O sea que en cualquier caso, el año fue bueno, fue mejor a lo que esperábamos, en parte, en nuestro caso, porque la ola del COVID del segundo trimestre del año pasado no fue tan dura en términos de actividad económica, los sectores afectados al COVID cayeron menos y se recuperaron más rápido, y arriba de eso hubo un gran dinamismo de sectores agroexportadores o agronegocios, ¿no? El caso de la cadena cárnica es como el más elocuente. Tuvimos faena récord, la faena creció 30% en 2021. Eso es uno de los principales factores de dinamismo de la industria manufacturera, que creció 12% el año pasado y que también impulsó la actividad algo por encima de lo esperado, ¿no? O sea que parte de este número tiene que ver eventualmente con la gestión, de cómo se gestionó la pandemia y cómo Uruguay reaccionó su programa sanitario, pero también tiene que ver con el entorno favorable que nos puso digamos, un grado de temperatura adicional. El otro elemento importante
es que la actividad cerró el 2021 en forma bastante tonificada y eso nos deja lo que llamamos un efecto arrastre interesante para este año. El efecto arrastre es algo así como que la actividad venía creciendo el año pasado en términos desestacionalizados e incluso aunque supusiéramos que Uruguay deja de crecer en el cuarto trimestre y que en términos desestacionalizados nos quedamos planchados, promedio contra promedio ya tenemos un crecimiento asegurado porque veníamos creciendo en el correr del 2021. Eso es lo que llamamos el efecto arrastre. En realidad es una ilusión, o sea, nadie nos garantiza que la actividad no puede caer, pueden pasar cosas que nos pueden hacer caer la actividad, pero es como para tener una idea de dónde está el piso de crecimiento si no pasa nada raro. Bueno, si no pasa nada raro, el efecto arrastre que tenemos estimado nosotros por este año es de 2,6%. O sea, si la actividad se plancha en los niveles que llegó a fin de año, incluso con eso, promedio contra promedio, creceríamos 2,6%. Punta a punta creceríamos 0, porque estaríamos planchados por definición, ¿no? Pero es solamente para ilustrar que atrás de este 4,4% también hay un piso interesante de crecimiento para este año. Por eso nosotros corregimos en forma importante las proyecciones de crecimiento para el 2022. Hasta hace unos meses teníamos 3% de crecimiento, pero con el cierre del año bastante más tonificado y con una primera mitad del año que se va confirmando con un escenario internacional muy favorable y con precios de commodities tonificados y con apreciación de la moneda, introdujimos estas correcciones, que es bastante relevante, casi 1,5 puntos en nuestra proyección para este año, y estamos esperando un 2022 con una expansión bastante importante de la actividad económica, básicamente sustentada en 2 motores importantes, que son las perspectivas de los sectores agroexportadores, que están apalancados por precios muy buenos, y también por el consumo privado, que ya empezó a recuperarse en la segunda mitad del año pasado. Para este año esperamos que siga aumentando el empleo en forma moderada, también el salario real en forma moderada, pero en forma consistente con lo que pasó en este primer trimestre y lo que esperamos que pase en el resto del año. También estamos esperando un año de mucha inflación en dólares. ¿Ah? Esta apreciación de la moneda que tuvimos, una de las consecuencias que tiene es que el ingreso de los hogares en dólares de los uruguayos sube y sube mucho, y son ciclos en general bastante pasivos para el consumo privado. Entonces, este 4,7% tiene básicamente estos 2 motores. Por un lado, agronegocios impulsados o favorecidos por los precios tonificados, pero un consumo privado también apalancado en particular por un escenario de inflación en dólares. ¿Tá? Muy parecido también a lo que pasó en el episodio post-Lehman. Post-Lehman tuvimos una morfología de crecimiento similar, años de inflación en dólares, con bastante expansión del consumo privado y también de los sectores agroexportadores. ¿Cuáles son los riesgos que vemos para la actividad este año? Bueno, básicamente, obviamente, hasta que no termine la guerra, no, tenemos que tener marcado como un riesgo que el conflicto bélico escale. Es un riesgo también, algo que mencionaba Nicolás al pasar, que la crisis sanitaria en China agrave y que eso, digamos, lockdowns mediante afecte la demanda agregada. Y también el otro riesgo es el último que mencionaba Nicolás, que es la probabilidad o la posibilidad de que en este escenario de inflación global la Fed se vea obligada a tironear las tasas de interés en forma bruta. No llevarlas suavemente de a 0,25, como decía Nicolás, sino tironearlas en forma más parecida a lo que pasó en el 79. Ese escenario podría digamos, afectar el buen clima internacional, los precios de los commodities, tener consecuencias financieras, por eso es un riesgo para nuestro escenario. En definitiva, nuestro escenario base de crecimiento, este 4,7, también asume implícitamente que la Fed va a ser exitosa en subir las tasas suavemente, mantener las expectativas de inflación ancladas y que no va a precisar hacer un tirón de tasas como en el 79. ¿Tá? ¿Cuáles son los 3 desafíos que identificamos como para gestionar este nuevo ciclo de la actividad económica? Bueno, por un lado, hay un desafío claro que es mantener el dinamismo de la inversión. Yo mencionaba recién que la inversión es el componente de la demanda agregada que más creció en relación a la prepandemia, que eso tiene una explicación que es la obra de la construcción de la planta de celulosa de UPM y el ferrocarril central. Esas obras terminan este año, principio del año que viene, con lo cual, si no tenemos un sustituto, ya sea en microinversión privada generalizada o grandes proyectos de inversión, va a ser difícil mantener la actividad el dinamismo de la inversión, y ahí claramente hay un desafío hacia adelante, y creemos que algunas de las cosas que el gobierno tiene en agenda van en ese sentido, ahora las vamos a mencionar. También hay una amenaza para todos los sectores exportadores que no están gozando de precios buenos, ¿no? O sea, obviamente acá hay un equilibrio general, igual que en el 2009-2014, que es cuando los precios de los commodities se tonifican, la respuesta de equilibrio de los países emergentes es que nuestras monedas se aprecian.
Eso a nivel macro suena bien, pero a nivel micro no siempre es la realidad de todos los sectores, ¿no? Si uno está en el negocio de la exportación de servicios, un call center o exportación de software, los precios de los commodities no los recibe, y sí recibe los costos adicionales producto de la inflación en dólares. Si uno está en el negocio del turismo, hotelería, tampoco tiene los beneficios de los precios de los commodities, sí tiene el perjuicio de la inflación de costos, y en el caso además del turismo, tenemos un cliente fundido, ¿no? Lo cual hace que el problema sea más grave. Por eso empiezan a haber probablemente, o vamos a empezar a ver voces, digamos, o reclamos un poco más firmes sobre eventualmente algún desbalance sectorial del crecimiento, ¿no? Que es lo que suele suceder en procesos de este tipo. Y el otro riesgo es también algo parecido a lo que pasó hace unos años, y es que parte de nuestro dinamismo del consumo privado, parte de esta bonanza, parte de la inflación en dólares que nos genera ingresos adicionales en dólares, termine fugando hacia Argentina. Esto no es tanto un problema nuestro, es más bien un problema de desvío de precio con Argentina, igual que pasó en el periodo 2014-2015, cuando Argentina comenzó la etapa de tipos de cambios múltiples y dólar blue, muy parecido a lo que hay hoy, pero está claro que este riesgo nosotros lo tenemos mapeado ya desde hace prácticamente un año y medio. Sabíamos que cuando las fronteras se abrieran, las diferencias de precios iban a ser más evidentes. Y esto obviamente genera también algún riesgo para sectores como el comercio o como el turismo, de que no puedan capturar parte de esa bonanza porque la demanda se escapa hacia afuera de la frontera. Todos estos temas también los tenemos incorporados en nuestros números y son parte de lo que conforman ese número promedio, solamente para mostrar un poco de color de qué es lo que hay detrás del número promedio y qué temas van a venir arriba de la discusión hacia adelante, ¿no? El otro punto importante, haciendo estribo con lo que comentaba al final de sus comentarios, es que todo esto que está acá, todas estas proyecciones, en particular 2022 y algo de arrastre para el 2023, están sustentadas en un ciclo internacional muy favorable, muy parecido al 2009-2014, pero un ciclo que amenaza con ser más corto, ¿no? Y uno razonablemente se puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa si efectivamente la curva plana en Estados Unidos es un buen predictor de un escenario más frío en el corto plazo? ¿Qué pasa si el superciclo de commodity que tenemos hoy dura poquito, dura 1 o 2 años? ¿Qué pasa después del 2023? Y bueno, hoy claramente estamos en un ciclo internacional bueno, con buenas perspectivas a corto plazo, pero con incertidumbre sobre cuánto va a durar, con lo cual se vuelve mucho más relevante la agenda interna del país, ¿no? Está la agenda interna, la agenda de reformas estructurales, pero también la agenda de acciones de corto plazo, porque en definitiva es parte de las cosas que nos permiten de alguna forma o estirar el ciclo o cambiar el crecimiento potencial. Digamos, dicho de otra forma, si nos agarra una reversión del escenario internacional sin una agenda interna desplegada demasiado clara, seguramente la economía se va a terminar estancando, como le pasó a Uruguay en el quinquenio 2015-2019. Por eso nosotros creemos que hay como una oportunidad económica y una oportunidad política que también genera el referéndum de que Uruguay retome la agenda. Una agenda que seguramente estuvo postergada por distintas razones, ¿no? El gobierno arrancó en marzo del 2020 con una agenda que venía más o menos clara. De hecho, si uno repasa el programa de gobierno, el compromiso por el país, había una agenda. Y esa agenda, algunas de las cosas de esa agenda se vieron postergadas por la emergencia de la pandemia, que nos comió una parte del 2020 y el 2021, y ya saliendo de la pandemia, la gestión, digamos, el referéndum o la campaña por el referéndum también se llevó una parte del capital político y del tiempo, y eso probablemente ha venido haciendo que la agenda se postergue. Bueno, ahora con el resultado del referéndum, básicamente el gobierno valida el rumbo que traía, más allá de que es un resultado ajustado, en realidad hay como una ratificación del rumbo. El crecimiento económico que tuvimos el año pasado y el que vamos a tener también va a generar un clima, digamos, creemos nosotros, favorable, que le va a permitir al gobierno tener algún crédito adicional como para desplegar o relanzar su agenda de reformas. Y además lo que decía recién, ¿no? El riesgo de que el escenario internacional favorable sea corto hace muy necesario tener una agenda como para lograr estirar el ciclo y lograr aumentar el crecimiento potencial. ¿Cuáles son los temas de agenda que vemos nosotros que van a centrar la atención del gobierno en los próximos meses? Algunos de estos tienen que ver con reformas estructurales de largo plazo, otros tienen que ver con atención de ciertas urgencias, ¿ah?
lo hemos visto estos días, en realidad, después del referéndum. Si ustedes no hicimos la medición de minutos, ¿no? Pero seguramente si miramos los minutos, las declaraciones de las autoridades del gobierno, la inflación y la gestión de precios se lleva una parte importante de la energía en medios, por lo menos estos días. O sea que va a haber energía dedicada a combatir la inflación, también va a haber recursos públicos, subsidios fiscales. Creemos nosotros también que es un momento donde probablemente el gobierno se va a volver a concentrarse, va a intentar concretar algunos proyectos de inversión en áreas estratégicas. Esto es importante justamente para poder mantener el dinamismo de la inversión, que es uno de los grandes dinamizadores de la actividad en los últimos años. Sobre todo pensando que en 2023 termina la obra de UPM y va a haber una especie de vacío del lado de la demanda que hay que completar con otros proyectos. Hay un montón de áreas estratégicas en las que el gobierno tiene proyectos en estudio, lo ha anunciado el presidente en sus alocuciones del 1 de marzo, temas de hidrógeno, temas de agua y saneamiento, proyectos vinculados a residuos, proyectos vinculados a la hidrovía y también regularización de asentamientos. Son como las áreas temáticas grandes donde hay algunos proyectos que tal vez veamos que se aceleran en los próximos tiempos, justamente para tratar de seguir impulsando el dinamismo de la inversión. Y hay algunas reformas estructurales que algunas empezaron, otras van a medio camino, que seguramente también van a llevar una parte de la atención en los próximos meses. Hay que completar la reforma del mercado de los combustibles. Estos días seguramente es uno de los temas más calientes de los últimos meses. El tema de la paridad de importación, la fijación de precios, si seguimos la regla, si no seguimos la regla. En realidad eso es solamente el capítulo 0 de una reforma del mercado de los combustibles que tiene 4 etapas y que pretende pasar de un mercado regulado como el que tenemos hoy a un mercado con libertad vigilada, como sugieren algunos trabajos que ha hecho el gobierno, tratando de ir re-regulando algunas etapas de la distribución de combustibles, tratando de ganar eficiencias y de trasladar esas eficiencias al consumidor. Insisto, estamos en la etapa 0 de una reforma que debería llevar 2 años y medio más o menos y que probablemente le veamos un poco más de avance en los próximos tiempos. Está la reforma de la seguridad social, que para nosotros es una reforma clave en términos de mediano plazo. Sin reforma de la seguridad social, todos deberíamos pensar, o sea, todos tenemos claro que nuestro sistema de seguridad social no es sostenible en términos financieros y en términos actuariales. Sin reforma de la seguridad social, todos tenemos claro que el volumen de recursos públicos volcados al sistema de seguridad social es creciente. Eso genera una presión estructural sobre el déficit fiscal y en el límite, si no hay reforma de la seguridad social, eso genera una presión eventualmente sobre el sistema impositivo, ¿no? O reformamos la seguridad social o subimos los impuestos para financiar este déficit, y eso en la medida que pasa el tiempo y no se hace la reforma, la incertidumbre fiscal o la incertidumbre tributaria se puede empezar a meter en la agenda, en las decisiones de los agentes. Por eso es importante que se avance en este capítulo y que se concrete, y el gobierno creemos que ahí tiene una agenda bien marcada. Probablemente en algún momento de este año el proyecto de ley que se está elaborando en el Poder Ejecutivo será remitido al Parlamento y tendremos la discusión política sobre el tema. Tenemos también la agenda de inserción internacional que el gobierno viene desplegando. Probablemente va a tener resultados lentos y a largo plazo, pero es una agenda importante. Y por último, nosotros también creemos que tiene que haber alguna agenda o alguna línea de trabajo en términos de modernización del sistema de negociación colectiva. Modernización, obviamente, no quiere decir eliminar o cambiar radicalmente los consejos de salario, sino tratar de readecuar algunas cosas que tienen que ver con la coordinación interna, la coordinación macroeconómica, la flexibilidad, adaptarlo más a los tiempos modernos. Ahí creemos que hay un capítulo interesante que va a ser atacado en lo que queda del último tramo del gobierno, ¿no? Como verán acá, todos estos temas son temas que se van a llevar bastante energía política, ¿no? Uno se imagina la reforma del mercado de los combustibles, la reforma del mercado de la seguridad social, son temas que van a consumir bastante tiempo, bastante energía política, y estamos ya entrando en el segundo tramo del gobierno, ya nos queda la segunda mitad, y en cualquier momento también se nos viene encima el resultado, digamos, el ciclo electoral, ¿no? Todas estas cosas nosotros también creemos que le van a poner algo de presión al resultado fiscal. Estamos en una posición fiscal que es bastante buena, diría yo. Tuvimos un buen desempeño fiscal en el año 2021.
los números fiscales fueron mejores a los que había proyectado el gobierno en la rendición de cuentas. El resultado fiscal efectivo del gobierno central fue deficitario en 4,2 puntos del producto. El gobierno había proyectado un déficit de 4,9% del producto. Parte de ese resultado mejor a lo esperado se explica seguramente por un crecimiento que fue mejor a lo esperado. Pero incluso cuando se estima el resultado fiscal estructural, que corrige el déficit por partidas extraordinarias y por ciclo económico, también hay una mejora importante. De hecho, incluso si uno mira el resultado fiscal estructural, que es lo que está en verde más clarito aquí, cerramos el 2021 con un déficit fiscal estructural de 2,6% del producto. El gobierno había recibido en el año 2019 un déficit fiscal estructural de 4,6% del producto. O sea que en realidad uno podría decir hoy que el ajuste fiscal ya se hizo, ya se procesó, ¿no? Había un compromiso de hacer un ajuste por 2 puntos del producto. Prácticamente este ajuste se procesó sin subir impuestos, se procesó en el medio de la pandemia, con lo cual uno podría concluir que el ajuste fiscal ya fue realizado, y hacia adelante se nos viene un ciclo de expansión, un ciclo de crecimiento como el que estamos proyectando para este año, que va a generar recursos adicionales, y también una gestión de reformas estructurales que van a requerir necesariamente negociación política, un ciclo político que nos empieza a presionar hacia el 2023-2024. Con todos estos condimentos nosotros creemos que va a haber algo de presión sobre el resultado fiscal. Va a haber demandas, va a haber negociaciones que van a requerir más recursos, ¿no? Esto es importante también para entender cómo visualizamos nosotros que van a interactuar las políticas. Esto no quiere decir que estemos esperando una política fiscal expansiva. En realidad hoy tenemos una regla fiscal con varios topes o varios pilares que van a seguramente a limitar la expansividad de la política fiscal, pero seguramente la política fiscal no va a ser contractiva. La política fiscal ya fue contractiva, ya cumplió con su compromiso de hacer un ajuste fiscal, y a lo sumo la política fiscal ahora va a estar acotada por la regla fiscal y será neutral en términos de ciclo o moderadamente expansiva versus el punto de partida, pero no va a ser contractiva y no va a estar ayudando a que la inflación baje. La inflación nosotros creemos que es uno de los temas, lo poníamos como un primer tema en lo que es la agenda del gobierno, no porque sea necesariamente el tema más importante de la agenda, de hecho probablemente hay temas más importantes a largo plazo, pero es el tema que va a llevar más energía y que va a requerir más atención a corto plazo. Y antes de meternos en los números de estos días y en la discusión de los combustibles, solamente una mirada un poco más despegada de la microcoyuntura, ¿tá? Este gobierno al principio de la gestión planteó un programa de desinflación bastante exigente o bastante ambicioso, un programa de desinflación que nosotros veíamos favorablemente y que entendemos que es necesario, ¿no? Es necesario que Uruguay salga en algún momento de la zona de inflación de 8%. No es fácil hacer eso, por eso nos parecía interesante el desafío de plantear un programa ambicioso de este tipo. La realidad es que han pasado ya 2 años desde el inicio de esta administración y por distintas razones el Banco Central no ha logrado avanzar consistentemente en su programa de desinflación. La primera barrera importante fue la crisis del coronavirus, ¿no? En realidad, durante la crisis del COVID, el gobierno aplicó políticas expansivas justamente para tratar de amortiguar la crisis. No parecía razonable que en ese momento el Banco Central estuviera aplicando políticas contractivas a contrapelo de lo que estaba haciendo el gobierno, pero desde el punto de vista estrictamente inflacionario, Uruguay perdió una ventana para bajar la inflación, ¿tá? Siempre una recesión y una caída del salario real son drivers a la baja de la inflación. Y claramente ahí había una ventana bien interesante desde el punto de vista estrictamente técnico y numérico para bajar la inflación. Obviamente la viabilidad política de hacer incluso la conveniencia técnica de hacer una política contractiva estaba cuestionada. En concreto, perdimos una oportunidad ahí. A la salida del coronavirus también el Banco Central fue muy medido y muy cuidadoso sobre a qué velocidad subía las tasas de interés. Hubo alguna decisión que defraudó al mercado y ahí, digamos, se fueron desanclando un poco las expectativas en nuestra opinión, y hoy estamos en una situación de inflación que tiene en realidad buena parte de su génesis viene de presiones internacionales, pero en cualquier caso la presión sobre los precios es elevada y en algún punto empieza a ser un problema político, ¿no? Y eso es una diferencia también
con respecto al pasado. Empieza a ser un problema político porque erosiona algunos de los compromisos que había asumido el gobierno. En particular, el gobierno había asumido el compromiso de iniciar una fase de recuperación del salario real después después de la ronda puente, o sea, la ronda que estamos transitando hoy, y planteó un conjunto de lineamientos salariales que tenían pautas de inflación, pautas de recuperación de salario que eran consistentes con esta inflación a la baja. Como la inflación nos viene sorprendiendo, en realidad lo que viene sucediendo en los hechos es que la recuperación del salario real se viene postergando. Por eso es importante, digamos que, por eso nosotros creemos que el gobierno efectivamente está asumiendo un compromiso con la inflación y que el gobierno va a tratar de atacar el problema en varios frentes. No va a ser un problema solo del Banco Central. Normalmente, cuando estamos en equilibrio, digamos, en una situación ordenada, la inflación es materia en general del Banco Central y de coordinación de las políticas macro. Ahora tenemos estos días a la primera línea del gobierno ocupada con el tema de inflación, y probablemente el gobierno, igual que lo hizo Uruguay en otros episodios en los últimos años, va a combinar como un set bastante amplio y heterodoxo de medidas, ¿no? Por un lado, estamos viendo estos días acuerdos de precios o reducciones de IVA para ciertos productos. Estamos viendo también subsidios fiscales a los combustibles, y probablemente también vamos a empezar a ver con más claridad política monetaria contractiva. Estas cosas son medidas complementarias, forman parte como de un set de herramientas. No son todas medidas antiinflacionarias, ¿no? O sea, la inflación en ningún país del mundo se combate exitosamente con acuerdos de precios. Y tampoco es viable que subsidiemos los combustibles para siempre para contener la inflación. Estas son medidas importantes cuando estamos recibiendo shocks de mucha volatilidad como los que estamos viendo estos días, porque de alguna forma permiten contener los precios, permiten ponerle cota a los precios y eventualmente permiten también cortar los espirales indexatorios, digamos, de alguna forma permiten mantener las expectativas de corto plazo relativamente ancladas. No sustituyen a la política monetaria, y la política monetaria va a tener que actuar en forma más firme en los próximos meses. Pero de todas formas, lo que vamos a ver estos días es una combinación de medidas de este tipo, ¿tá? Medidas heterodoxas, acuerdos de precios, IVA sobre algunos cortes, sobre algunos precios, subsidios y política monetaria. Vamos a hablar un poquito de los subsidios y de la política monetaria ahora, y con eso después cerramos con algunos comentarios sobre el dólar. Ayer se conoció a última hora, y nos obligó a hacer algunos cambios en la noche en la presentación, la decisión del gobierno sobre el ajuste de los combustibles, que estuvo más o menos, diría, en línea con lo esperado. El gobierno finalmente decidió hacer un traslado parcial del incremento de costos del petróleo a los precios de venta al público, y de alguna forma sigue operando un subsidio sobre los precios de los combustibles, ¿tá? Ahí claramente estamos viendo cómo opera el trade-off entre la inflación y el resultado fiscal. Digamos, los precios de los combustibles en Uruguay hoy no están internalizando los valores del petróleo, los valores internacionales del petróleo, y ese subsidio cuesta plata, ¿no? O sea, ANCAP está vendiendo por debajo del costo, y esa brecha la podemos visualizar en esta gráfica que está aquí. Ahí lo que tenemos graficado es el ingreso que percibe ANCAP en la puerta de la planta por los combustibles, por el gasoil y por la nafta super. Y en líneas, en la línea roja y naranja, tenemos la paridad de importación estimada por la URSEA. Algunos de estos, los números de abril, tienen una combinación de números de la URSEA y estimaciones nuestras, porque no se terminaron de publicar los últimos informes, pero en cualquier caso, lo que vemos es que sigue habiendo una brecha importante todavía entre los precios que recibe ANCAP y lo que serían los precios de paridad de importación, y esa brecha tiene un costo. Esa brecha de 10 pesos por litro y 4 pesos por litro en el caso de la nafta, en los números que estamos haciendo nosotros, tiene un costo más o menos de 27 millones de dólares por mes, ¿tá? O sea, mantener esta brecha hacia adelante cuesta 27 millones de dólares por mes. Si quieren después reproducir la cuenta, aunque no estemos nosotros, la cuenta se hace bastante fácil. Digamos, una forma rápida de hacer la cuenta es que se venden aproximadamente 1.000 millones de litros de cada uno de estos combustibles por año. O sea que si uno multiplica 1.000 millones de litros por la brecha y hace la estimación mensual y en dólares, más o menos le va a dar esta cuenta, ¿tá? Pero en cualquier caso, hoy tenemos una decisión de trasladar parcialmente el costo del petróleo a precios. Seguimos teniendo una brecha de 10 pesos y de 4 pesos en la puerta de la planta. La brecha de precios al público es un poco más alto, porque los precios al público se construyen con el precio a planta más impuestos, márgenes, etcétera, que algunos son fijos, otros son ad valorem.
nosotros estimamos que hoy, con los datos de petróleo y del tipo de cambio promedio de marzo, la brecha de los precios al público es de 10%, 9% en las naftas y 22% en el precio del gasoil. Eso es lo que quedaría por ajustar hacia adelante si el petróleo y el tipo de cambio quedaran como estuvieron en marzo. Ya tenemos un poquito de aire del lado del tipo de cambio. El tipo de cambio promedio de marzo fue más o menos 42.50, ¿ah? Y si tomamos el tipo de cambio de hoy, en realidad ya parte de esa brecha se viene cerrando. O sea que al día de hoy 31 de marzo, esta brecha que está aquí es un poquito más baja y el costo fiscal también de no cerrar esa brecha también es un poquito más bajo porque el dólar viene neutralizando parte del aumento de precio del petróleo, ¿ah? Pero acá está bastante claro cómo, digamos, las medidas heterodoxas hoy están tratando de contener algunos precios clave para la formación de precios, clave para los costos de producción y clave para la indexación. Y hacer eso tiene un costo fiscal que es bastante evidente y bastante fácil de calcular. Y uno podría preguntarse, ¿pero esto tiene sentido que el Estado destine 27 millones de dólares por mes a subsidiar esto? Y bueno, en algunos casos puede tener sentido, ¿no? Está claro que cuando hay shocks transitorios y de mucha volatilidad como los que tenemos hoy, razonablemente uno podría plantearse de que vale la pena esperar para ver, vale la pena esperar para entender cuál es el precio de equilibrio y no transmitir toda esa volatilidad internacional a los precios internos, ¿no? Imagínense que detrás de estos precios, sobre todo detrás de estos precios, hay agentes que están tomando decisiones de producción, decisiones de inversión, y no es trivial de qué forma se transmite la señal, ¿no? Entonces, puede haber buenas razones para pensar que si la señal que estamos recibiendo del petróleo tiene volatilidad extrema producto de la guerra, entonces es mejor cortar esa volatilidad y esperar para ver cuál es el nuevo precio de equilibrio y ahí sí trasladar los precios. A largo plazo esto no se puede sostener, ¿no? O sea, una vez que uno está seguro que hay un nuevo equilibrio de petróleo y de dólar, en realidad lo más razonable es que se termine de cerrar esa brecha, que se termine de trasladar y todos los agentes consumidores y productores deberíamos internalizar cuál es el nuevo precio del petróleo permanente. Hoy estamos como en ese camino, estamos a un mes de que empezó la guerra, en plena volatilidad, y creo que en definitiva nuestra interpretación es que lo que el gobierno está tratando de hacer es interpretar qué parte de esto es permanente y trasladar parcialmente los aumentos de costos a precios. Probablemente nosotros esperamos, hoy es muy difícil saber cuál va a ser el nuevo precio de equilibrio del petróleo. Nuestras proyecciones de inflación asumen que el precio del petróleo que tenemos hoy se parece a un precio permanente y asumen que esta brecha de precio que está aquí se va a ir cerrando progresivamente en los próximos meses. En definitiva, asumimos que esto no es permanente y que los precios de los combustibles van a seguir subiendo para cerrar esta brecha en los próximos meses. La inflación viene tonificándose, como todos saben, en los últimos meses. Febrero fue un mes particular, tuvimos un registro alto de inflación, pero estuvo además muy incidido por los precios de las frutas y verduras, que tuvieron un aumento muy importante. Lo ven aquí en la estimación del, perdón, voy para atrás, en el número de la inflación global que llegó a 8,9. Igualmente la inflación tendencial, o sea que es el núcleo duro de inflación sin ruido de frutas y verduras, sin ruido de energía, igual está en niveles altos y viene más o menos oscilando en torno a 8%. O sea, no estamos cómodos tampoco en la inflación tendencial, pero estamos particularmente incómodos en la inflación global producto del último shock de frutas y verduras. Esto es febrero, ¿no? Arriba de esto se vienen el ajuste de combustibles de marzo, que ya estaba rigiendo que está rigiendo hasta hoy, y en abril se va a venir el ajuste de combustible que se anunció ayer. Y con la brecha que veíamos recién, en mayo también se va a venir otro aumento de los combustibles. Esta es nuestra proyección de inflación. Nosotros hemos subido bastante la proyección de inflación en los últimos 3 meses, porque estamos internalizando precios de los commodities cada vez más altos, precios de frutas y verduras que subieron antes de lo que nosotros esperábamos, y también esta inflación más alta también nos va generando algún ajuste adicional en los correctivos de salario, con lo cual hace que estos shocks se perpetúen un poco más. Nuestra proyección de inflación hoy para diciembre es 8,3. Ya en abril, el dato que vamos a conocer lunes o martes de la semana que viene, ya nos marca una inflación por arriba del 9. Hoy estamos en 8,9, estamos virtualmente en 9, pero nuestra estimación es que con el dato de abril vamos a romper el 9% y vamos a estar prácticamente 6 meses este año con inflación observada en 9%. Hay varios elementos a tener en cuenta en estas proyecciones, ¿no? Por un lado, como les decíamos recién,
frutas y verduras y commodities que están incidiendo en el componente residual. Por otro lado, nuestros números nos indican que los salarios ya están empezando a revertir, ¿no? Hace un ratito comentábamos que probablemente nos perdimos una ventana de oportunidad para bajar la inflación, una ventana antipática que era la crisis del COVID. Durante la crisis los salarios reales cayeron y los salarios nominales desaceleraron bastante, ¿no? Eso ya está empezando a revertir, con lo cual uno empieza a hacer los números hoy y empieza a descomponer la inflación y dice, bueno, las frutas y verduras están subiendo, es transitorio, los precios internacionales están subiendo y uno podría pensar que es por lo menos permanente y duradero. Y hasta hace poco los precios internos, los no transables, los salarios, eran lo que venían ayudando a la inflación a la baja. Ese componente se está empezando a revertir y nosotros estamos esperando más inflación de los componentes no transables hacia adelante. Y en definitiva, la única forma, digamos, si suben los precios internacionales y si suben los salarios, otra cosa que es parecida al episodio 2009-2014, la única variable que termina anclando la inflación por debajo del 9% es el tipo de cambio, ¿no? No estamos diciendo que el gobierno está buscando un tipo de cambio bajo para bajar la inflación, pero es parte de la respuesta de equilibrio y es funcional a una inflación más baja. Dicho de otra forma, si el tipo de cambio no hubiera bajado lo que bajó, probablemente la inflación hoy estaría en otros números y la inflación proyectada también en otros números. En nuestras proyecciones, el tipo de cambio es un ancla, nosotros estamos asumiendo un tipo de cambio que cierra este año en los mismos niveles que cerró el año pasado, o sea, una depreciación cero punta a punta, es un valor nominal altísimo para los valores que tiene el dólar hoy, ¿no? Porque todavía hay que salir de esta zona del 41 que estamos hoy y pegar un repechaje hasta el 44 más o menos, que es el cierre del año pasado. Hoy parece difícil, estamos internalizando todos los shocks a la baja sobre el dólar, pero en cualquier caso, en nuestro número de inflación punta a punta, el tipo de cambio es un ancla y por eso nuestro escenario es que estamos en un año de mucha inflación en dólares, un año de inflación en dólares que va a favorecer el consumo, que va a anclar un poco los números de inflación, pero que genera varios desafíos en términos de balance macroeconómico. Cierro con un par de comentarios de política monetaria y de tipo de cambio. Con los números que tenemos hoy y con la inflación hacia donde se está dirigiendo, nosotros creemos que el Banco Central va a tener que dar pasos adicionales en términos de política monetaria. Decíamos hace un ratito, el gobierno va a atacar la inflación, va a ser un tema de agenda importante de estas próximas semanas, y va a haber un set de herramientas, va a haber medidas heterodoxas y acuerdo de precio para cortar la espiral indexatoria, va a haber subsidios fiscales, pero también tiene que haber una respuesta de política monetaria más consistente. Ya el Banco Central desde enero, antes de este último pico de precios y de las novedades que estamos viendo en el mercado internacional, ya desde enero el Banco Central había avisado que pasada la pandemia, este año sí efectivamente la política monetaria se iba como a direccionar hacia un sesgo más contractivo y había dejado entrever que iba a realizar 2 aumentos de 0,75 puntos básicos en las tasas en pesos. Ya hizo uno en febrero y la próxima reunión del Copom, que es en abril, estamos esperando que haga otro aumento de por lo menos 75 puntos básicos, con lo cual la tasa de política monetaria quedaría en 8. ¿tá? Esto es lo que el Banco Central trazó o dejó entrever en enero, antes del shock del precio del petróleo, antes del aumento del precio de los combustibles y antes del último pico de los precios de los commodities. O sea que esta información o este compromiso ya quedó como desactualizado porque cambió la realidad de inflación. ¿tá? Fíjense que hoy las expectativas de inflación, las que sigue el Banco Central, que es un promedio de las expectativas de los analistas, de los empresarios y la de arbitraje de la curva, hoy la expectativa de inflación a 2 años es en torno al 8%. ¿tá? Promedio simple de la encuesta de expectativas de los analistas, la curva y la expectativa de los empresarios. Si la expectativa de inflación es 8, una tasa de política monetaria en 8 supone que la tasa de interés real es 0. La tasa de interés real esperada. ¿tá? El costo del dinero es 0 en términos reales. Eso no es una política monetaria contractiva. De hecho, por los números que el Banco Central ha compartido, una política monetaria contractiva supone una política monetaria neutral supone una tasa del orden de 1% por encima de la inflación. ¿tá? O sea que con inflación esperada de 8, una tasa de 9 es una tasa neutral. Si uno quiere ser contractivo, con inflación esperada de 8, la tasa tiene que estar probablemente por encima del 9. Por eso nosotros pensamos que ahora tenemos reunión en abril, el Banco Central había
dejado entrever que aumentaría 75 puntos básicos. En este entorno de inflación y con estos problemas que tenemos hoy, no sería una mala señal que el Banco Central dé una señal un poco más firme contra la inflación y tal vez subir 100 puntos básicos. Y hacia adelante veremos un poco cómo va el calendario, pero nosotros visualizamos una inflación que va a estar firme en el segundo trimestre y probablemente esto supone que la tasa de política monetaria debería ir por lo menos a un valor de 9,5% a mediados de año, tal vez con oportunidad de bajar hacia adelante si las expectativas de inflación efectivamente se anclan. Esto es cuando uno lo mira desde el punto de vista como estrictamente monetario, de la ecuación del Banco Central como gestor de la política monetaria y las expectativas de inflación. Hay, evidentemente, en este nivel de tasas, hay una amenaza ahí velada o agazapada, que es el efecto que esto puede tener sobre el tipo de cambio, digamos, las decisiones que los agentes pueden tener en términos de cambio de portafolio o eventualmente flujos de capitales. ¿Ah? Hoy tenemos un tipo de cambio que viene bajando en forma sistemática, que no encuentra piso, como dice el título de esta placa, y que viene, como mostraba Nicolás, viene acompañando bastante lo que está pasando con otros mercados emergentes. Lo que tiene de particular este proceso es que en realidad no parece haber un proceso de carry trade grande, no hay flujos inversores del exterior que estén viniendo a Uruguay para vender sus dólares, para posicionarse en letras de regulación monetaria, como sí pasó en otros periodos. El mercado cambiario es chico, no hay volúmenes grandes, no hay grandes tenencias de letras de no residentes. Esto es como un ajuste bien de equilibrio internacional, bien parecido a lo que está pasando con otros mercados emergentes. Parece ser bien una respuesta de equilibrio que arbitra contra los precios de los commodities. Arriba de esto, una presión, digamos, un endurecimiento adicional de la política monetaria puede generar, sí, incentivos adicionales a vender dólares y pasarse a pesos. Desde el punto de vista financiero, esa ecuación, digamos, los bancos, los fondos de inversión, las AFAPs y los fondos internacionales es parte de la cuenta que arbitran, con lo cual, evidentemente, parte del balance que el Banco Central va a tener que hacer, como lo ha hecho siempre, es evaluar a qué velocidad y con qué firmeza transmite señales claras en términos de política monetaria para anclar las expectativas de inflación, teniendo un ojo en el tipo de cambio y en particular en las operaciones especulativas, ¿no? Hoy en realidad esto parece ser una respuesta de equilibrio, eventualmente un aumento de las tasas de interés podría hacer que se acentúen operaciones de carry trade y ahí el Banco Central tendrá, como ha usado en otros momentos de la historia, herramientas para tratar de desincentivar la apreciación espuria y especulativa, como puede ser manejar diferencialmente los encajes en moneda nacional y extranjera o definir fondos no remunerados para los agentes no residentes que intenten hacer inversiones especulativas en Uruguay. Eso ya se ha realizado y es una forma de neutralizar una baja espuria del tipo de cambio. Otra similitud con el año 2009-2014, estos días estábamos mirando un poco las similitudes y las diferencias, Nicolás hizo referencia a algunas. Después de la salida de Lehman Brothers, el tipo de cambio llegó a 24, en 6 meses el tipo de cambio nominal se apreció 14%. ¿Ah? Hoy vamos en 3 meses 8%. No estamos diciendo que vamos a apreciar 14% igual que Lehman Brothers, ¿no? Simplemente que en realidad, después que pasó la crisis y después que empezó el ciclo del boom, la apreciación nominal fue muy rápida, fue muy violenta y más o menos tiene la misma derivada que viene teniendo hoy. No tiene ni por qué ser la misma ni terminar igual, de hecho, justamente porque el ciclo es distinto y porque las expectativas son distintas, pero esto también se parece mucho a lo que pasó una vez que terminó la crisis de Lehman Brothers. Claramente, como decíamos hoy, esto tiene distintas implicancias en términos de crecimiento y de balance macro, ¿no? Esta caída del tipo de cambio obviamente no favorece la rentabilidad de los sectores exportadores, en particular los que no gozan de buenos precios, los servicios o los bienes industriales que no están vinculados a los agronegocios o el turismo. Del otro lado, sí genera un aumento de los ingresos en dólares y un aumento de la mayor presión sobre el consumo privado. En la medida que sigamos viendo que el yuan se aprecia, algo que ha venido pasando sistemáticamente en el último año, que el real se aprecia, algo que pasó en los últimos 6 meses, en la medida que sigamos viendo precios de los commodities tonificados y señales claras del Banco Central en términos de combate a la inflación, nosotros pensamos que el dólar va a estar bastante trancado en esta zona, digamos, deprimido acá en Uruguay. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer sacudir al dólar y sacarlo de esta zona? Básicamente,
que la Fed termine haciendo un aumento abrupto de las tasas de interés. Hoy el mercado ya sabe que la Fed va a subir 6 o 7 veces la tasa y el dólar, y viene respondiendo con esta estimación del dólar. O sea que en la medida que la Fed cumpla con ese guión, no deberíamos esperar sorpresa del dólar. Sí podemos esperar saltos del dólar si la Fed empieza a sorprender y hacer aumentos más abruptos o por encima de lo esperado. Una intensificación de la guerra también podría hacer que el dólar salte, lo que pasó ahí en la última semana de febrero, o eventualmente si este problema que tenemos en China desde el punto de vista sanitario escala y se transforma en algo un poco más grave, eso también podría sacar al dólar de esta modorra en la que está hoy. Pero si no pasan estas cosas, probablemente nosotros creemos que el dólar está como en un equilibrio bastante estable entre lo que son los precios de los commodities, lo que está pasando con otras monedas y lo que estamos esperando en términos de política monetaria. ¿Ah? Así que bueno, para cerrar y para redondear algunas ideas, bien breve, estamos en un escenario internacional que nosotros entendemos es muy favorable. Esto es viento de cola en términos de crecimiento. Es muy parecido, en nuestra opinión, al escenario 2009-2014, commodities tonificados, demanda agregada global tonificada y apreciación de las monedas emergentes, entre ellas la nuestra. La gran diferencia es que este ciclo, a diferencia del 2009-2014, vino con inflación internacional, va a haber respuesta de política monetaria y por eso el ciclo puede ser algo más corto. Así que hay que aprovechar el viento de cola mientras esté, sabiendo que puede ser un poco más corto que el anterior. Acá en Uruguay se está consolidando la recuperación, se afirmaron bastante las perspectivas de crecimiento para este año. Probablemente nosotros, hoy es la primera proyección corregida que mostramos, probablemente estos días, el dato salió hace muy poco, probablemente vamos a conocer más proyecciones de otros colegas nuestros que van a ir progresivamente, entendemos, corrigiendo también. Y también entendemos que en este contexto, ya sea por la oportunidad política o por el clima que genera esta recuperación, hay un buen entorno para acelerar la agenda interna del gobierno, la agenda de reformas estructurales y también la agenda de proyectos o iniciativas que tienen más que ver con la gestión del ciclo, por ejemplo, la promoción de proyectos de inversión que son claves para apuntalar el crecimiento y claves para hacer reformas en áreas estratégicas, asentamientos, agua y saneamiento, energía. ¿No? Decíamos también que el ajuste fiscal ya se hizo en Uruguay, los resultados vienen superando las metas, el ajuste fiscal ya se realizó y eso tiene una implicancia también bastante directa en términos de coordinación macro. No va a haber política fiscal contractiva hacia adelante, de hecho va a haber presión por el ciclo económico, por el ciclo político, de que haya cierta expansión fiscal. Las reglas fiscales que tenemos hoy van a limitar eso, pero claramente no vamos a tener contracciones fiscales adicionales. Eso también quiere decir que la política monetaria va a estar un poco más sola. Va a estar sola no porque el gobierno le dé la espalda a la política monetaria, no porque la política fiscal sea lanzadamente expansiva, pero la contracción fiscal ya se hizo y los salarios empiezan a pegar la vuelta. O sea, la política salarial tampoco va a estar ayudando a la inflación, porque en realidad hay un compromiso de que se recupere el salario real. Por eso vamos a ver en las próximas semanas como un despliegue bastante heterodoxo de medidas, acuerdo de precios, subsidios fiscales, todo esto para cortar la indexación, y mientras tanto el BCU irá armando la cancha, irá avanzando en una política monetaria más contractiva. Nosotros creemos que debería converger a tasas más parecidas al 9,5, al entorno de 9, 9,5. 9 sería un piso con las expectativas de inflación de hoy. Y en la medida que esté más sola y que el viento sople de frente para los precios, porque hay mucha presión sobre los precios, la consecuencia posible de esto es que haya un riesgo de apreciación adicional del tipo de cambio real, ¿no? Cuando los precios presionan y cuanto más sola está la política monetaria, mayor es el ajuste que hay que hacer en términos de tasas de interés y mayor es el riesgo de que el tipo de cambio real se desarbitre. Ya lo hemos vivido esto en Uruguay en otros periodos, tal vez con riesgos más acentuados, porque hemos vivido otras etapas del ciclo donde las políticas estaban claramente descoordinadas. La descoordinación macro era una gran amenaza porque teníamos política fiscal expansiva, política salarial expansiva y política monetaria contractiva para frenar los precios. La historia y la teoría dicen que cuando pasa eso hay una apreciación de equilibrio del tipo de cambio real que no es necesariamente sana. Hoy el riesgo es distinto, no hay un riesgo de descoordinación macroeconómica como el que tuvimos en otras etapas de las últimas décadas, pero sí hay un riesgo de que la política monetaria esté un poco sola por el momento del ciclo y porque la recuperación del salario real va a empezar a materializarse. Es muy difícil, y ustedes lo saben bien,
dar proyecciones certeras sobre el tipo de cambio nominal. Nos equivocamos sistemáticamente. Lo que sí tenemos bastante claridad es que en este escenario que está acá, lo que vamos a tener es inflación en dólares, ¿no? Ya lo tenemos hoy en el primer trimestre, inflación en dólares pesada, y probablemente, mientras no se revierta el escenario internacional y no se ponga de frente el viento internacional, vamos a tener aumento de los costos en dólares. Tenemos que prepararnos para hacer nuestros casos de negocio, nuestros números y nuestras proyecciones, asumiendo que vamos a tener inflación en dólares, y tenemos que estresar nuestras ecuaciones o nuestros planes de negocio para ver si resisten costos en dólares caros, tipos de cambio nominales planchados o aumento sistemático de los costos en dólares. Esa es la realidad que creemos nosotros vamos a tener, por lo menos a corto plazo, por lo menos los próximos 18 o 20 meses, que es lo que hoy tenemos algo de claridad sobre el ciclo internacional, ¿no? Así que por ahí voy redondeando, no tenía más comentarios para hacer. No sé si vos querés hacer algún comentario, Gabriel, o si tenés preguntas ahí. Sí. Gracias. Y la idea es que repitamos algunas preguntas. Algunas preguntas creo que Alfonso ya las respondió, así que les voy a pasar por alto, pues son varias, otras no. Pero por la primera pregunta es, ¿a qué factores se atribuye la ayuda de commodities? Creo que eso está más o menos explicado, pero lo puedes explicar. La segunda, que creo que está respondida, es ¿qué va a pasar con el salario real? ¿Se va a trasladar sorpresas inflacionarias al salario o va a cerrar el año sin crecimiento real? Eso lo vas a poder contestar ahora con nuestra proyección de salario real cero para este año. Después, ¿cuál es la justificación de mantener las tasas de Messi e IVA sobre combustibles con un cambio sustancial de la base imponible? ¿Ah? Y después las otras dos, básicamente las respondiste, porque es cuál es el nivel de tasa de política monetaria al que creemos que va a llegar, dado cuál es el nivel de tasa real, de tasa neutra que el Banco Central maneja, y cuál es además del conflicto bélico, cuál es otro factor que puede intensificar la apreciación del dólar. Creo que también está. Voy por la primera. A ver, nosotros, capaz que lo pasé un poco por alto. Hay tres cosas que nosotros creemos que están detrás de los precios firmes de los commodities, ¿no? Uno es la recuperación de la actividad post-COVID. Nicolás mostraba hoy las perspectivas de crecimiento. En realidad, más allá del accidente que fue la crisis del COVID, la economía real se puso de pie muy rápido y volvimos a las tasas de crecimiento previas o incluso algo mejor. O sea, hay un factor de demanda real, hay un factor de condiciones financieras, es un mundo con mucha liquidez, con tasas bajas, todo eso ayuda también y es un buen entorno para los precios de los commodities. Y el otro factor importante, y también Nicolás nos mostraba al pasar, es la apreciación del yuan, ¿no? China es como uno de los grandes ganadores de la crisis del coronavirus, es el que primero se recuperó, ahora está como un poco golpeado estos días, pero es el que primero se recuperó. El yuan acumula una apreciación nominal del orden del 12% en los últimos 18 meses. Entonces, una economía que se aprecia nominal 12%, que crece al 5% real y que tiene algún punto de inflación, quiere decir más o menos que los chinos aumentaron su ingreso en dólares 20% en los últimos 18 meses. Y aumentar 20% el ingreso en dólares supone mayor capacidad de compra o mayor capacidad de pago de materias primas denominadas en dólares, justamente porque su ingreso en dólares está subiendo. O sea, la combinación de esas cosas creemos que es la que está atrás de los precios de los commodities. Por eso, una reversión abrupta de las tasas de interés en Estados Unidos, una aspiradora de liquidez, podría afectar una de estas tres patas, que es la pata de la liquidez y de las condiciones financieras, ¿no? O sea que mientras la transición sea suave, mientras la Fed cumpla con este guión de subir las tasas en forma moderada, creemos que todavía tenemos un buen entorno para los precios de los commodities. Si el problema de la inflación en Estados Unidos se agrava y la Fed lleva un guión más parecido al del 79, eso puede ser puede significar un accidente para los precios de los commodities. Por eso es muy importante monitorear la inflación en Estados Unidos y las expectativas de inflación, ¿tá? ¿Cuál era la otra, Gabriel? ¿Tá? Bueno, la del IMES y el IVA, a ver, el IVA en realidad es un impuesto, digamos, es un 22% de los costos, y eso, digamos, algo que se pase a una tasa distinta, diferencial para el gasoil, no va a cambiar. Sí podría haber una definición, eventualmente, de bajar el IMES en las naftas, de manera que el precio al público sufra menos con el aumento del precio del petróleo. El que va a sufrir ahí es el equilibrio fiscal, ¿no? O sea que al final es donde queremos alojar eso hoy. Está claro que si uno lo mira desde el punto de vista de la foto grande, que es por qué los combustibles son caros en Uruguay y por qué tenemos las naftas más caras de la región, hay muchas razones. Puede tener que ver la eficiencia de la refinería, puede tener que ver
la eficiencia del sistema de distribución, pueden tener que ver los subsidios, pero en el caso de las naftas tiene mucho que ver también el IMESI, o sea que eventualmente el IMESI sería una forma de abaratar los combustibles en términos estructurales. Hoy la recaudación de IMESI y combustibles, no me acuerdo bien ahora el número, pero de memoria creo que es más de un punto del producto, ¿no? O sea que eliminar el IMESI de los combustibles es inviable, y cualquier reducción relevante que tenga impacto en precio también supone un sacrificio fiscal permanente que es importante, ¿no? Porque una cosa al final es subsidiar un desvío de la paridad de importación, que es algo que hacemos por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Podemos discutir si es un buen uso o un mal uso de los recursos públicos, pero es una medida transitoria. Bajar el IMESI, que supone un sacrificio permanente, supone impactar el resultado fiscal estructural y supone menos espacio fiscal para otras políticas, ¿no? Bueno, el salario real, nosotros decíamos que estamos ya asumiendo que el salario nominal empieza a pegar la vuelta. Claramente el salario real, sobre todo en el sector privado, está amenazado por este escenario de inflación. El año pasado nosotros ya veníamos advirtiendo de que había un número importante de mesas de negociación colectiva que se estaban apartando de las pautas sugeridas del Poder Ejecutivo. De hecho, si recuerdo bien, creo que el número final nos dio que el 80% de las mesas nos cerró con algún apartamiento de la pauta nominal que había sugerido el Poder Ejecutivo. Y los apartamientos, grandes categorías, son de dos tipos. O cerraron con aumentos nominales más altos, que era una protección contra el riesgo de inflación, o cerraron directamente con correctivos de inflación intermedios. ¿tá? Las pautas del gobierno habían propuesto para todos los sectores un correctivo final a julio del 2023. O sea que todo el desvío de inflación que se acumule en el periodo se daba todo junto en los salarios en julio del 2023. Y eso aseguraba para los trabajadores la recuperación del salario real de 1,6 puntos a julio del 2023. El problema es que en la transición desde el inicio del convenio hasta el final, cuanto más alta sea la inflación, más van cayendo los salarios reales y recuperarían todo de golpe al final. Bueno, algunos convenios, algunas mesas cerraron con un correctivo intermedio en julio de este año. Nosotros ya tenemos en nuestras proyecciones de salario incorporado todos estos factores, y en realidad hace unos meses esperábamos un crecimiento moderado del salario real este año. Ahora se está haciendo más cuesta arriba porque hay algunos sectores que quedan licuados con estos números de inflación. Hay algunos que tienen correctivo, hay otros que no, con lo cual la recuperación del salario real empieza efectivamente en nuestros números en la segunda mitad de este año, pero para ver números promedio de crecimiento real consolidado, vamos a tener que esperar el 2023. Bien, y después me salteo dos preguntas que ya están, parece, contestadas. Dice, ¿podés explicar un poco más qué se espera como acuerdos de precios? Si hay algo más allá del IVA, también por el efecto rebote cuando se sale de esos acuerdos. Bueno, a ver, hay algunos estudios que han evaluado justamente la efectividad de estos acuerdos de precio para controlar la inflación. Y básicamente lo que concluyen es que son útiles como mecanismos transitorios, pero en realidad no tienen efectos permanentes sobre la tasa de inflación. Una vez que los acuerdos terminan, los precios convergen a donde deberían estar, lo cual es como bastante obvio porque no hay forma de financiar esos subsidios permanentes, ¿no? Hoy por hoy lo que se está discutiendo, bueno, hay varias propuestas que están arriba de la mesa, ¿no? Se empezó con el IVA al asado, seguramente hay una discusión más abierta de exonerar de IVA a otros productos de la canasta básica, y después también opciones de fijar acuerdos de precio. También hay una propuesta de algunos miembros de la coalición que es que algunos sectores comerciantes vendan los productos a margen cero, ¿no? Y reciban un subsidio compensatorio del otro lado. O sea, es un mecanismo un poco enredado, costoso de administrar seguramente, y no necesariamente efectivo para controlar los precios, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de estas medidas pueden ser más o menos efectivas, depende de cuánta competencia haya en los mercados, ¿no? Cuando hay escasa competencia en algunos mercados, una exoneración de IVA puede ir a parar a los márgenes y no necesariamente a los precios finales, ¿no? Con lo cual no es del todo sencillo el diseño de estos mecanismos. Hoy asumimos que va a haber exoneraciones de IVA, tal vez algún acuerdo de precio transitorio en algunos artículos de la canasta básica, y no mucho más allá de eso, ¿no? Probablemente para los próximos 2 o 3 meses. Hoy se están hablando, las exoneraciones son válidas por 30 días, pero seguramente por cómo nos imaginamos la dinámica de precio van a ser extendidas durante 2 o 3 meses. Eso es lo que nos imaginamos hoy, ¿no? ¿Por qué se entiende que el ajuste fiscal ya se procesó?
Básicamente porque en realidad el gobierno tenía un compromiso, un anuncio de hacer un ajuste del orden de 900 millones de dólares, que eran 2 puntos del producto, y en términos estructurales, 2 puntos del producto es lo que mejoró justamente el resultado fiscal ajustado por ciclo. El resultado efectivo está afectado por muchas variables, porque tenemos el fondo coronavirus, una caída de la recaudación transitoria, etcétera, pero los números estructurales, o sea, el resultado fiscal, cuando uno lo corrige por ciclo económico y por partidas extraordinarias, mejoró ya 2 puntos del producto. Y las metas que el gobierno había planteado para el final del quinquenio ya prácticamente casi que se alcanzaron, ¿no? Entonces, por eso decimos que el ajuste fiscal ya se procesó. La otra pregunta es ¿por qué en las reformas estructurales no está incluido la reforma educativa? No, es un buen punto. También seguramente va a ser parte de la agenda. De hecho, estos días el ministro de Educación y el presidente del directorio de ANEP han hablado algo en ese sentido y probablemente también va a ser un tema de discusión. Es una reforma importante a largo plazo. Probablemente tiene efectos a corto plazo, tiene pocos efectos, ¿no? Pero probablemente también es una reforma adicional que deberíamos agregar en estos temas de agenda. Una parte de esa reforma ya se hizo con los cambios de gobernanza que están incluidos en la ley de urgente consideración y para ser sincero no sé si hay una agenda tan clara de más reformas aparte de lo que ya se anunció en la ley de urgente consideración, ¿no? Capaz que sí se anuncian más cosas en ese sentido. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos, a los que vinieron hoy hasta nuestra casa aquí, a los que nos acompañaron también por Zoom. Y bueno, esperamos verlos pronto. Como vieron, está bastante agitado el escenario internacional, así que más que nunca en estos días con todo el equipo vamos a estar como bastante activos con la actualización, así que todas las novedades que vayamos viendo que creemos son relevantes para sus decisiones las vamos a ir plasmando en nuestros reportes semanales y en los informes de coyuntura para ir acompañándolos con las novedades. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.